Muy buenos días. Mi video podcast de hoy no escribí columna. Vamos a hacer un video espontáneo sobre el tema de la educación de las emociones, en especial de la inteligencia emocional, y hoy nos convoca la lección final del tema de inteligencia emocional y es la autoestima, que está definida simplemente como el valor que uno se da a sí mismo, así de sencillo. Hemos estado hablando en este tema de educación de las emociones y en particular de educación emocional, de inteligencia emocional, de varios temas como el autoconocimiento, la autogestión, la automotivación y el autocontrol. Y hoy vamos a hablar un poco, o nos vamos a referir al tema de la autoestima, ya definido. Y es la última lección no por capricho, sino porque es la síntesis de tener las anteriores en un nivel apropiado. Entonces, una persona con educación emocional y con alta autoestima, o por lo menos suficiente, pues es una persona con una estructura de personalidad en equilibrio. Quizá no perfecta, ¿quién lo es? Quizá no perfecto. Pero una persona con alta empatía es capaz de entender sobre la base de su propio conocimiento y gestión emocional las necesidades de las demás personas y no las trunca. Por supuesto, aquí hay un tema un poco problemático en la medida en que las características y los conceptos tanto de ética como de moral pues enmarcan la conducta de una persona con empatía apropiada en un nivel suficiente. ¿Y por qué digo problemático? Pues porque para muchas personas la moral es de cada quien y la ética a veces ni siquiera entendemos de qué se trata. Pues ya que estamos acá, mencionemos que la ética es el conjunto de valores que consideramos tan importantes que se consideran a sí mismos como intocables, pues son los que están descritos, por ejemplo, en las 30 normas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, suyos y míos. Pero incluso uno puede ir un tris más allá y mencionar que se trata es de la dignidad, pero de la vida toda, la naturaleza y todo lo que incluye, y el ser humano también, los animales, el ambiente, etc. Esa es la ética. En cada país, en cada sociedad, pues existe en sus constituciones políticas una declaración de principios éticos y podríamos decir que son los mínimos básicos de convivencia. Esa es la ética. Y la moral es su conducta siempre y cuando se ajuste a esos principios y valores éticos, entonces será moral, y si va en sentido contrario será inmoral. Entonces por eso es problemática, porque tendría que ver un poco de acuerdo a la cultura y a las normas vigentes, pero lo que sí debe ser universal son esos principios, que precisamente por eso se llaman así, porque son verdades universales. No hay en la mayoría de casos desacuerdo entre ellos, y entonces hablaríamos de democracia, y están entonces formalizados en ese cuerpo internacional normativo ya mencionado, que es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que tiene 30 artículos. Pero bueno, entonces una persona con alta empatía entiende las necesidades de los demás y no, decía hace un rato,
no las trunca, no las incomoda, no las daña, siempre y cuando estén justificadamente, digo yo, se deben entender, proteger, respetar, siempre y cuando se enmarquen en esos principios éticos y morales que encarna esa Declaración de los Derechos del Hombre. Entonces decía que una persona con alta empatía y en consecuencia alta inteligencia emocional, pues es una persona que por lo regular no grita, no se opone a lo que sea solo por oponerse, entonces sabe argumentar, entonces escucha con atención concentrada, entonces además tiene un propósito en la vida, entonces se dedica a eso en lo que cree. El famoso sistema de creencias, la pirámide con sus 7 niveles desde contexto, conducta, capacidad, identidad, creencias, propósito y equilibrio, pues tiene que ver todo como un plan estratégico para sacar adelante objetivos, pero allí es importante entonces entender que desde el autoconocimiento hasta la empatía, pues son variables que aportan directamente para que las probabilidades de conseguir ese objetivo en armonía con esos principios y esos valores y de acuerdo a su personalidad, sus habilidades, sus gustos, etcétera, pues sea mucho más factible. Entonces, aquí estamos hablando de un manual, entre comillas, una manera o más bien una estrategia, un método para conseguir objetivos, así se llama mi canal, Educación Emocional con PNL o Programación Neurolingüística, conseguir objetivos de una manera estructurada. Simplemente mencionemos que la programación neurolingüística es el estudio de los patrones mentales de las personas, pocas en el mundo, que han logrado vivir una vida que uno considera plenamente satisfactoria, que la sociedad occidental, al menos en declaraciones y en tratados múltiples, conferencias, simposios, encuentros, etc., ha idealizado. Y los señores John Grinder y Richard Bandler, que son los co-creadores, estudiaron a algunas de estas personas exitosas y lograron determinar que existen ciertos patrones comunes a las personas que logran en la vida lo que desean. Y para ello hemos estado hablando entonces de todos estos temas de inteligencia emocional, incluida la sonrisa emocional y los temas de los que hemos hablado. Y vamos a seguir hablando de temas como de los que ya hablamos, la energía emocional, vamos a hablar de emociones y proyecto de vida, vamos a hablar de emociones y trabajo de equipo, vamos a hablar de negociación, de proactividad, además de argumentación, y entre otros temas. Y aquí es entonces importante entender que esto, como lo dije en la anterior videocolumna, esta sí podcast, hablamos entonces de constructivismo, de ir sumando conocimientos para que sus principios nos sirvan para que nuestro intelecto, razón y emoción trabajen en armonía, para que su cerebro emocional y su cerebro racional logren entonces establecer un circuito fuerte, un programa mental para que podamos entonces tener, como dije hace un rato, mayores probabilidades de conseguir lo que queremos tal y como lo queremos. Pero si lo hacemos metódicamente, entonces puede resultar más fácil, pueda que no, porque también depende de múltiples factores, las vivencias personales, las exigencias del contexto personal, la familia, la pareja, los compañeros, el barrio, el país, la cultura, el barrio, la colonia, lo llaman en algunos países, en donde me formé,
Y esto entendiendo que mi emocionalidad sea una emocionalidad que esté medianamente en equilibrio, porque pueda que yo tenga miedos, frustraciones, depresión, tristeza profunda es depresión, ansiedad, miedo al futuro, inquietud por el futuro o estrés, que se refiere a esa inquietud o a esa incomodidad por lo que estoy viviendo en el presente. Entonces, este tema implica que yo esté mínimamente en un nivel de maduración psicosocioemocional adecuado, y si no, pues requeriría ayuda de un psicopedagogo, de un psicólogo, y algunos necesitarían hasta de ayuda un poco más especializada. Entonces, una persona, ya para ir concluyendo el video podcast de hoy, que tiene una vida en equilibrio, tiene buena salud, se alimenta bien, duerme bien, tiene amigos y amigas que o la motivan a expresar lo mejor que tiene y a dar lo mejor que tiene y a atreverse vía proyecto de vida con las variables que ya hemos mencionado, a establecer un camino con muchas probabilidades de conseguir ese éxito. Normalmente no se enfrenta a las personas, y si lo hace desde la fortaleza mental, que es otro tema que ya miramos en una videocolumna podcast anterior, y tiene una vida de equilibrio, pocos vicios, pocos excesos como los alucinógenos, el alcohol, el juego, el mismo internet que también mencionaba en la anterior videocolumna podcast. Y todas estas variables nos llevan a preguntarnos entonces si estoy o no a hoy satisfecho o satisfecha en la forma como he adelantado o estoy gestionando mi vida, con quién me casé, con quién me asocié, cómo me visto, en dónde vivo, me gusta el sitio donde vivo, me gusta mi apariencia, me gusta cómo hablo, me gusta cómo me comunico con los demás, cómo me tratan los demás, qué opino de mi energía personal. Todas estas variables las capta también las personas y responden inconscientemente a eso. Y si yo tengo el hábito de meditar, de hacer reiki, de hacer yoga, de respirar con conciencia, de sonreír cuando sea necesario, de ayudar a los demás, de ser solidario, pues estoy creando en mi entorno, en mi contexto, un ambiente y un nivel energético que me permite fluir y no enfrentarme, enfermarme, deprimirme, etcétera, etcétera, etcétera. Quedan estas preguntas poderosas aquí en el video, en este video podcast de hoy, lección final del tema específico de inteligencia emocional, y para que usted las mire, las reflexione con serenidad, como menciono siempre, para que logre para que logre establecer una estrategia de vida que le permita estar en satisfacción pese a las vicisitudes que se puedan presentar en la vida, salir avante siendo entonces resilientes y vivir una vida con satisfacción. A partir de la semana entrante iniciaremos con el tema de la inteligencia social, que también hace parte del tema de la educación de las emociones, y allí comenzaremos con el tema de la asertividad. Gracias por ver este video podcast de hoy y que acaben de pasar un magnífico resto de día. Hasta pronto.